Jamshid Armagani es un reconocido consultor internacional de pavimentos con más de 28 años de experiencia en investigación, diseño, construcción, rehabilitación y evaluación de condición de pavimentos. Ingeniero civil con PhD de la Universidad de la Florida. Trabajó durante 15 años en el Departamento de Transporte de la Florida y durante 11 años en la Florida Concrete and Products Association. Pertenece a diversos comités, entre ellos el de ACI 325 de pavimentos de concreto. Ha sido investigador y conferencista en Estados Unidos, Europa, China, Centro y Suramérica. Actualmente es el vicepresidente de Global Sustainable Solutions. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Jamshid Armagani. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, les pido disculpas, quiero pedirles disculpas a ustedes por todos los que les pido disculpas a los que tienen que utilizar los audífonos para traducción. He visitado tantos países en América Central y el Sur y debería aprender algo de español. Cada vez que vuelvo y con todo el trabajo que tengo que ponerme al día, simplemente se me olvida hasta que llego a tener una reunión como esta. Entonces, antes de empezar, quisiera agradecerle a las personas que nos invitaron a esta reunión, a Argos. He venido a Colombia ya 4 veces, en Bogotá he estado 3 veces, y cada vez que vengo acá veo más avance y esto es un crédito a la industria, a la asociación, que trata de mantenerse al día con nueva innovación, con la aplicación de nuevas tecnologías y el entrenamiento a ingenieros jóvenes que veo aquí en este salón. Obviamente, con esas disculpas que les acabo de pedir, mis diapositivas están en español. Y quiero agradecerle a un empleado de Argos que está estudiando en este momento, que está haciendo una especialización en la Universidad de la Florida, Andrea Medina. Ella tradujo mi presentación a español, entonces al menos sé que estoy compensando un poco mi falta de español. Si de pronto hay algún problema con la traducción, por favor, échenle la culpa a Argos. Quisiera hablar de algunos conceptos sobre la innovación en construcción. Y voy a hablar de un tema también que Samuel Arango también mencionó sobre el concreto, el rol del concreto programado, los pavimentos en concreto, y también voy a hablar un poco de la arquitectura o de la estética, el aspecto del concreto que hace que sea lindo y que sea mucho más atractivo para el público. Muchas de las innovaciones que voy a mencionar se implementaron en un proyecto en Florida. Esta es la I-95, que es cerca de Orlando. Para aquellos de ustedes que han ido a Cabo Cañaveral en la Florida, la mayoría de la construcción se realiza durante la noche por el tráfico tan pesado que se experimenta en la I-95. Entre Jacksonville a Miami. Uno de los aspectos que utilizó el contratista es que utilizó doble mezclador para llegar a la velocidad de la construcción y permitir que la máquina de pavimento se mueva a una velocidad rápida para terminar o incrementar su productividad. Para utilizar un tambor gemelo y utilizaron camiones en vez de mezcladores, porque es fácil poner esto frente a una máquina de pavimento.
de las técnicas que fue utilizada por el espacio que tienen que pavimentar, no hubo ningún espacio para poner la línea. En la industria de la construcción saben que las líneas de las sartas se ajustan para que los sensores de las máquinas pueden ser ajustadas y ajustar también la elevación del pavimento y la alineación. Y por falta de espacio aquí, como pueden ver, se utilizan técnicas sin hilos. El proyecto tiene un sondeo que se hace antes de tiempo y en la oficina hacen una configuración de 3 dimensiones o un modelo para el pavimento, desde el principio hasta el final, incluyendo las diferentes configuraciones y las direcciones en donde el pavimento va a ser construido. Esa información se alimenta a un computador que esté en la máquina de pavimento. Y hay sondeos que están verificando la precisión de la información que es alimentada a esos computadores. Y esta técnica se vuelve algo muy común de utilizar en los proyectos de construcción en los Estados Unidos. Y sencillamente porque la mayoría de los proyectos que están siendo construidos están ampliando el pavimento y no nuevas construcciones. Entonces se está construyendo mientras el tráfico va en paralelo a la dirección a la que se está construyendo, y esto se convierte en una técnica muy buena para permitir que la construcción siga ocurriendo y se logre un perfil preciso y la degradación del pavimento. El inspector, como pueden ver acá, la persona de control de calidad siempre puede verificar en el computador la profundidad o el grosor en el que está la máquina de pavimento y dónde está poniendo el concreto, y pueden hacer ajustes según sea necesario. La otra técnica es utilizando los insertadores. En muchos casos solamente hay una manera para que los camiones ingresen y descarguen el concreto frente a la máquina. Entonces no hay posibilidad de poner las dovelas, y esta técnica permite que la máquina ponga estas dovelas en el concreto y permiten la operación que vaya rápidamente. El problema con esta técnica, de hecho, como pueden ver aquí, esto es un soporte de esta barra. Hay 2 instrumentos aquí que ponen el pasador al concreto y se lo pone en la elevación correcta, y luego ahí hay algo de vibración que está ocurriendo para que se pueda cerrar la brecha que ha creado la barra, la espiga, y la máquina lo pasa y no hay entonces vacío, brecha, ni trazabilidad de dónde está la ubicación de la barra. El problema con esto es que tiene que haber algo de compatibilidad entre el peso de la barra, la consistencia de la mezcla y la operación de la máquina. Entonces no es muy directo. Todo esto tiene que ser compatible para que cuando el pasador se ponga en el concreto no se esté volteando ni lo esté haciendo en la dirección horizontal o vertical, ni debe estar en el lugar correcto. Hay un dispositivo llamado el MIT Scan que se utiliza para verificar la alineación de la barra, y esto se vuelve un estándar para
las agencias de transporte del Estado que permiten que las máquinas pongan las barras automáticamente. La otra técnica se vuelve más común, es el uso del medidor de madurez. Como pueden ver, hay un sensor que puede ser insertado en el concreto fresco. Se conecta con un lector que lea la temperatura y el tiempo. Este concepto de madurez se basa en el tiempo multiplicado por la temperatura. Este sistema nos permite evaluar la fuerza del concreto. Por supuesto, tiene que haber una curva de calibración que está establecida en el laboratorio. Para que se tenga una curva, cuando se tenga la lectura de madurez, se conecta a la curva y se va a leer la fuerza correspondiente. Y esto permite o nos minimiza la cantidad de muestras de cilindros que hay que probar para ver exactamente la fuerza del concreto. Se ha vuelto una herramienta muy buena para establecer el tiempo correcto para cortar las uniones, porque lo que se podría hacer es utilizar una losa con la misma mezcla y que venga con la máquina para cortar y lo corte en diferentes puntos cuando el medidor de madurez está embebido dentro de esa losa, y hasta que se llegue a un corte limpio se puede determinar la madurez en ese punto y se utiliza como una referencia cuando se comienza a pavimentar. Es una muy buena técnica que realmente nos quita el trabajo de adivinar cuándo se tienen que cortar las uniones, y como ya saben todos, si tienen trabajo en construcción, uno de los problemas con la construcción es que se corta o demasiado temprano o demasiado tarde. Si se corta demasiado tarde, usualmente se vería una fisura que va a correr en paralelo hasta que se corte, y si se hace muy temprano va a haber piezas de concreto que van a verse mientras se van a zafar mientras ustedes cortan. El otro diseño, el otro aspecto es mantener unas juntas o uniones muy angostas. La idea es que no sean de más de 5 milímetros. Y existen varillas que pueden ser insertadas con cemento de silicona o otro material similar. Esto minimiza el ruido en el pavimento. Y en el pavimento de concreto, debido a que se está construyendo un pavimento que debe durar 30, 40 años, la idea no es tener uniones que sean muy amplias y que sean muy ruidosas y que le dé al público la percepción de que esto es un pavimento duro. Entonces creo que mantener la unión tan angosta como sea posible es una muy buena práctica. El siguiente tema que me gustaría mencionar es lo que discutió Samuel esta mañana, es el concreto poroso. El concreto poroso fue desarrollado originalmente en Florida en los 70s, finales de los 70s. El tema con el concreto poroso, tal vez ustedes lo han utilizado ya desde hace muchos años, es que la gente se emociona mucho acerca del concreto poroso. Comienzan a especificarlo, los contratistas y los productores lo construyen, y de repente un proyecto no se desempeña bien, porque la función del concreto poroso, como pueden ver en la siguiente diapositiva, y estoy seguro que lo han visto en pequeñas secciones, es que nos permite que el agua pase a través del concreto. Y la razón por la que hace esto es porque
se mantiene la arena por fuera de la mezcla o se utilizan muy pocas cantidades de arena. Pero el tema aquí es que debido a los diferentes factores, la superficie del concreto poroso puede taponarse con desechos o con tierra o porque hay demasiada pasta, entonces la pasta va a sellar la superficie y eso va a hacer que la función del concreto poroso sea casi que ninguna. Tenemos que pensar mucho en cuanto a la mezcla, la compactación. Si se compacta demasiado, se va a sellar. Si no se compacta lo suficiente, va a drenar el agua, pero no se puede pasar automóviles por encima porque se va a salir el agregado de la superficie del concreto. Algunos de los usos del concreto poroso en la Florida que han tenido mucho éxito es que se utilizan como drenajes en los bordes. Cuando se tiene pavimento de concreto por encima de una superficie no porosa como el asfalto, la interfaz entre el asfalto y el concreto, el agua puede pasar por las uniones y se va a atrapar ahí. Entonces ahí el drenaje saca el agua y el mejor medio para este drenaje es una mezcla de concreto poroso. La otra aplicación, esto ha sido utilizado en la Florida, es que utilizan una capa porosa como una base bajo el pavimento de concreto, puede ser de 10 a 15 centímetros. Y pueden ver aquí la textura. Usualmente se pone con una máquina de asfalto modificada y está compacto con un rollo de acero. Se utiliza como área de parqueo también. Hay algunas ciudades en la Florida, la ciudad de Jacksonville ha especificado que en cada área de parqueo el propietario tenga que especificar el 10% del área como concreto poroso. Pero ha habido algunos problemas con la construcción y algunos contratistas que no tienen suficientes calificaciones para tener un producto de calidad. El diseño, además, tiene que tener una redundancia. Esto significa que tiene que haber una manera de drenar el agua en el caso en que la porosidad no funcione. Eso tiene que manejarse en el diseño. Entonces se debería tener un drenaje de aguas lluvias dentro de la porosidad por si acaso por alguna razón no funciona el concreto poroso. Y hemos diseñado esto. Este es un proyecto por el que yo fui responsable y cada vez que drena yo me meto en mi carro y voy hasta allá a mirar que esté drenando el agua. La mayoría de las veces el agua drena muy bien, con la excepción de cuando hay una conexión entre el asfalto circundante y el poroso. Hay aperturas aquí que permiten que el agua drene del lado de asfalto a la parte porosa y hay algo de desechos o polvo que se lava y se acumula aquí. Y esta sección se ha taponado, pero el resto de la parte porosa está funcionando bien. Lo poroso se utiliza en las calles y en esa situación no se tiene que utilizar demasiados drenajes de agua lluvia. La mayoría del trabajo lo hacen utilizando
La mayoría del trabajo se hacen con rollos de acero y con operación manual. Por experiencia, hay un poco de falta de uniformidad y consistencia en el desempeño de estos proyectos. Depende de la experiencia del contratista y es muy importante en la industria en Colombia si se decide realmente promover el uso del concreto poroso, que debe haber un proceso de certificación que se debe organizar para certificar a los contratistas para que puedan poner concreto poroso de alta calidad. Algo de la investigación que yo he estado haciendo en las pruebas en la Florida es tratar de adaptar algunas máquinas de pavimento para poner concreto poroso. La máquina tiene que tener bordes muy derechos y tiene que aplicar suficiente compactación para permitir que se tenga un buen soporte de estructura, pero también el sistema tiene que estar lo suficientemente abierto para permitir un buen drenaje. Como pueden ver, uno de los grandes problemas es el desprendimiento. Incluso a veces, si está bien la superficie, hay un estándar que dice que se ponen uniones o juntas en la porosidad. Si se corta estas uniones, se va a tener mucho mejor resultado, pero algunas veces tratan de formar las uniones durante la construcción. Y así hay mucho desprendimiento también. Y en sus estándares MSA le gustaría poner juntas, pero en mi experiencia se puede eliminar muchas de estas uniones. No se debe seguir los mismos estándares de uniones que se vería en el concreto poroso, porque no se encoge, el volumen cambia y es mucho menor el volumen que el del concreto regular. Esto es algo que valdría la pena ver mientras tratamos de desarrollarlo en Colombia, porque creo que su clima no fluctúa tanto. Todas las veces que vengo hay un clima muy placentero, entonces me alegra mucho poderme escapar del verano de Florida para venir aquí donde tengo una chaqueta. Lo que necesito es ver si se puede eliminar o se puede expandir la distancia entre dos uniones. Eso eliminaría muchas fuentes de desmoronamiento. También tratamos de utilizar polímeros en grandes cantidades para minimizar ese desprendimiento de la superficie. También tratamos de desarrollar una prueba para evaluar el potencial de el desprendimiento de los diseños combinados que están haciendo los productores. Muchos de ustedes tal vez conozcan este dispositivo. Este es una prueba de agregados, se llama el abrasion. Se sacan las bolas de acero que están dentro de este tambor, se pone la muestra aquí, se deja dar vueltas unas 50 veces y luego se pesa y se ve cuánto peso fue. Y esto es básicamente en donde ocurre en la superficie de la muestra y nos da una idea del potencial de desmoronamiento. Y si está bien diseñada la mezcla, se tendrá mínima cantidad de desechos. Se trata también de eliminar el uso del plástico como producto para el curado. No es sostenible, no es verde y también demora la apertura de la facilidad al tráfico, sea un parqueadero o una calle. Hemos tratado el uso de este curado como algo que no
como un material sintético, no causa ningún taponamiento de las aperturas en la superficie, pero permite que esa pasta corta la pasta y evita el secado de la superficie. Yo pienso que al final tenemos que desarrollar especificaciones para que el dueño o el ingeniero pueda ponerlo en la planta y el propietario pueda ser asegurado de que va a recibir un producto que necesita cierta expectativa de ingeniería. Entonces, dos cosas tienen que ocurrir con el concreto poroso. Primero que todo, tiene que tener la capacidad estructural para llevar cierto tráfico, cargas y volumen. No se utiliza para las autopistas, no se pueden tener estos buses que vayan de ida y vuelta. Eso no es un buen uso para la porosidad, pero puede ser utilizado para aplicaciones más pequeñas, barrios, desarrollos de viviendas, etc. Esto es un dispositivo que se llama el deflectómetro y tenemos una investigación que se está haciendo para poder ver de qué fuerza debe tener esta mezcla para que me dé una capacidad estructural, para que me dé tráfico, para poder especificar el tráfico, y esperamos desarrollar unas tablas que digan para este tipo de tráfico necesitamos este tipo de mezcla, este grosor, etcétera. Entonces es muy claro para el diseñador que tiene una tabla, que él o ella tendrán una tabla que estarán viendo el tráfico y otras condiciones para ver un diseño. Esto es un diseño conceptual para el drenaje, una prueba de drenaje. Me gustaría tener un embudo invertido. Estaría en la parte de atrás de un camión de un inspector y vendría el proyecto y con el proyecto completo pone el dispositivo en la superficie del concreto poroso, suelta el agua, tiene un lector digital que le dice cuál es el drenaje. Va a las especificaciones y dirá, bueno, esto drena bien, puede reportar al dueño, sea gobierno o un desarrollador privado. Podríamos decir que es sensato a nivel de estructura. Pasando a otro tipo de pavimento que se llama concreto compactado con rodillo. Estoy seguro que pueden haberlo utilizado, ha sido utilizado con otros casos en diques, en grandes áreas industriales o en áreas donde hay mucho corte de árboles, apilamiento de lo mismo, porque es una mezcla muy seca. Puede ser puesto por una máquina, hay máquinas específicas para poder poner este compactado con rodillo, o puede ser una máquina de asfalto modificada para poderlo colocar. Una vez se coloca, la gente puede caminar sobre él y hay un rodillo de acero que pone un compactado adicional. Esto actúa en plantas por lotes. Nosotros lo llamamos pug mill, que es un tambor cilíndrico que ha tratado de mezclar los ingredientes. Es como una malaxadora portátil y alimenta la mezcla seca a la parte de atrás de los camiones y lo llevan al pavimentador, donde el pavimentador coloca el concreto compactado con rodillo. Acá vemos una ruptura de la superficie porque está seco y la máquina lo está poniendo, entonces hay algunos cortes. Esto está
siendo arreglado por los tambores, y utilizan dos tipos de tambores, dos pesos de 10 toneladas y de 4 toneladas. El de 10 toneladas viene primero y pone la compactación final, y el más pequeño le da la superficie más suave para que no se tenga rupturas o huecos. Se cortan las uniones similar a como se hace con el concreto normal y se cura de manera similar al concreto normal. Se utiliza un calibrador nuclear para medir la densidad que nos evalúa la consolidación y la compactación. Por supuesto, hacemos cilindros y no se utiliza el rodillo normal o la varilla normal como en el concreto normal. Se utiliza este tipo de dispositivo pesado que le da la misma compactación que el rodillo. Esta es parte de la aplicación. Esta es una planta nuclear en Georgia, en Augusta, Georgia. Es utilizada para el tráfico pesado, y el parqueo pesado en Georgia también lo han utilizado como un codo para reemplazar el asfalto junto con el pavimento de concreto. También lo han utilizado en las calles. Una de las cosas que tiene esto es que no es tan suave como el pavimento de concreto normal. Entonces, en ocasiones hay que triturar la superficie para poder establecer una lisura específica para el pavimento. También se utiliza para áreas industriales, para facilidades de puertos. En los puertos no les importan las superficies lisas, sino que se pueden llevar los contenedores pesados de un lugar a otro. Ahora me gustaría hablar acerca del pretensado. Estos son losas que son pretensadas y se llevan al sitio, y luego varios de estos paneles son postensados y se pasa. Mientras pasamos el pavimento, estamos construyendo el pavimento en su forma final. Esto es un proyecto en Texas. Ramón, tal vez lo hayan escuchado. Este fue el primer proyecto que fue hecho en los Estados Unidos en el 2001-2002, y yo creo que sigue desempeñándose en este momento, sigue en progreso y está funcionando muy bien. Desde entonces, la Administración de Carreteras y la industria han desarrollado varias versiones de prefundido y de pavimento. Creo que pueden adoptar este tipo de pavimento aquí en Colombia, especialmente en áreas rurales donde no se tiene acceso a una mezcla de calidad continua que podemos llevar al sitio. Es como un puente suspendido. Cuando se cortan estos paneles, se puede pasar por encima de ellos y llevar los siguientes paneles, y al seguir se está completando el pavimento. Entonces, tal vez sea algo que la industria y la comunidad de ingeniería en Colombia pueden pensar, algo así, hacer algo así. Valdría la pena de pronto empezar con un proyecto piloto y mirar cómo funciona y si funciona en su situación. Entonces, podría de repente ser una opción que podría utilizarse en proyectos mayores. En la Florida, de hecho, el Departamento de Transporte de la Florida tiene su propio diseño. No era necesariamente similar a la de las autopistas federales, porque pensaron en ese momento que de repente podrían tener un diseño mejor con estos paneles. Esta es una carretera de 2 líneas de más o menos de 6.4 metros.
con prefundido, post-tensionada. Este es un panel post-tensionado. Los traen en la parte posterior, en una cama baja, las ponen en la superficie. Esta superficie es de concreto y luego las conectan. Ustedes pueden ver aquí estas flechas. Aquí es precisamente en donde extienden los cables para poder postensionar estos paneles y unirlos. Al final, más o menos, diría que a unos 60 metros ya están listos para posesionar con estos 60 metros. Una vez se hace la postensión, se inyecta lechada a través de esos puntos o a través de esos orificios para garantizar que se encapsula el cable post-tensionado y evitar así la corrosión, porque si se han presentado problemas grandes en puentes suspendidos por corrosión y estos cables, debido a estos bolsillos de humedad que se van creando, que se dejan allí en estos ductos. De cualquier forma, estos tienen un recubrimiento. Y también todas las juntas tienen lechada, entonces este es el resultado, así es que se ven posteriormente. Como pueden ver ustedes aquí, esto es después de poner la lechada en las juntas o en las uniones, y esto es después de triturar la superficie para hacerla o suavizarla. Este proyecto ya lleva más o menos unos 2 años y medio y mantenemos un monitoreo para ver si de pronto surge algún problema. Desde mi punto de vista, el único problema que yo puedo ver que pueda surgir aquí es que puedan haber algunos agrietamientos que se vayan desarrollando en el subsuelo. No espero ninguna falla en los planes preformados. Esta es una área que vale la pena inspeccionar. El último punto que quiero mencionar tiene que ver con la estética. Creo que ustedes lo llaman bonito. Y yo creo que la industria, hablo de Argos también, ustedes tienen muchos manuales y muchos folletos que le envían a los arquitectos, a los desarrolladores, a los constructores, lo miran, pero de repente quieren ver algo en sus ojos antes de decidir si de pronto es el material adecuado o si es la aplicación adecuada. Una de las compañías en Jacksonville decidió hacer exactamente eso. Entonces implementaron un área de parqueo de concreto poroso y utilizaron diferentes colores: amarillo, gris y rojo, y en la mitad utilizaron unos adoquines también que daban una mejor apariencia. Entonces el cliente va allí, puede ver el producto y si le gusta puede decir, bueno, me gustaría una mezcla así, justo como esta, y me gustaría tener que un arquitecto diseñe mi parqueadero. Y obviamente las otras cosas tienen que ver lo que entra por los ojos, las diferentes configuraciones, colores, patrones del concreto que se utiliza. Y yo pienso que esto es muy dramático. Creo que esto es algo muy importante. Ahorra mucho tiempo para poder convencer a las personas en cuanto al patrón que quieren seguir, porque pueden verlo, pueden tocarlo y ya saben exactamente qué es lo que están buscando. De nuevo, esta es otra imagen de esto que les estoy mencionando. O pueden poner de hecho un logo. Pueden poner el logo de Argos. Pueden poner, como hizo el señor, en el parqueadero del edificio, de pronto para el área de parqueadero del jefe, ¿no? Lo haría ver muy bien, pero pueden hacerlo de hecho con el concreto estampado con colores, o pueden de pronto casi que ajustar el color frente a lo que ustedes ven aquí, donde tenemos el logo de Argos. Y creo que pueden poner pigmentos también. Ahora estos son sintéticos, pero estoy seguro que en Colombia tienen agregados de colores que ustedes pueden poner en el concreto para mejorar considerablemente su apariencia. Muchas gracias y quiero agradecer
Les agradezco por la atención que me prestaron.